Miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir libertad. Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana. Estos son los Estados Unidos de América. La isla ha estado bajo un apagón nacional desde ayer. Y sin duda el régimen señalará que casi 10 millones de personas se ven afectadas. Pero donde quiera que estén los pocos generadores que funcionan en la isla, les puedo asegurar que no están alimentando las celdas de los presos políticos. La ONU, vamos a intervenir y no vamos a callarnos como hace usted con su pueblo. Esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no es un campamento de boinas verdes. No están alimentando los refrigeradores de una familia cubana. No están alimentando una sala de hospital llena de pacientes que esperan medicinas, oxígeno o cirugía. Insto al régimen cubano, vuelvan a encender las luces para su pueblo. Porque algunos de esos generadores están alimentando las oficinas del régimen, están alimentando la tienda de propaganda de La Habana, están alimentando a los compiñes que ven esta reunión ahora mismo, listos para recortarla, publicarla, traducirla y difundir sus mentiras donde quiera que esas mentiras encuentren refugio. Por eso La Habana quiere esta reunión. Sí, muy bien. Como bien decía el representante de los Estados Unidos, el gobierno cubano sí le interesaba esta sesión especial en la ONU para convencer a más de uno sobre la vieja historia del bloqueo. Y para eso, el gobierno cubano pagó $84,000 como propaganda mientras el pueblo pasa hambre. Señores, eso fue lo que el régimen de Díaz-Canel destinó para impulsar una sesión especial en la ONU y volver a repetir la vieja historia del bloqueo. Mientras que en Cuba faltan alimentos, medicinas, electricidad y hasta leche para los niños, el gobierno sí encuentra miles de dólares para financiar su maquinaria propagandística. Sí, claro, al frente de esta operación estuvo nada más y nada menos que el cínico de Bruno Rodríguez, bien conocido como el abogado del diablo, repitiendo un discurso que para muchos críticos del gobierno, así como para muchos cubanos, busca culpar el embargo de todos los problemas del país sin asumir responsabilidades por décadas de corrupción, mala administración y falta de libertades, así como violaciones de los derechos humanos, señores. Pero esta vez la respuesta fue contundente. El representante, el embajador estadounidense Mike Waltz, llevó el debate hacia la realidad de los presos políticos, la represión y las violaciones de los derechos humanos en la isla. Señores, vamos a ver, sí, a continuación todo lo acontecido en esta sesión especial de la ONU. ¿Están listos? Pues rueda video. Se ha hablado mucho del bloqueo hoy. Y efectivamente existe un bloqueo ante todos nosotros. El bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada a su propio pueblo, década tras década y tras década. Nos reunimos hoy, una vez más, y tristemente Cuba vuelve a estar en la oscuridad. Hay un nuevo apagón en toda la isla. Los apagones han afectado a la isla desde hace años. Colegas, no es nada nuevo, lamentablemente. Hay familias que una vez más se preguntan si se ha echado a perder la comida, si los hospitales van a poder funcionar, si van a tener batería en sus teléfonos, pero qué sorpresa, siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro, allí sí que hay luz. Y también hay electricidad en los despachos del régimen. Aparentemente hay suficiente para imprimir este discurso para culpar a Estados Unidos de la crisis que ellos han creado. Y les prometo que va a haber suficiente electricidad para la tienda de publicidad de traducir y publicar sus embustes, los embustes que propagan en esta asamblea y que intentan propagar a todo el mundo. Yo hoy estoy aquí para pedir al régimen cubano que cambien su forma de actuar, que vuelvan a encender la luz para el pueblo al que llevan privando de la luz desde hace tiempo. Respondan a ese lamento de su pueblo. Che Guevara, uno de los héroes del régimen, el carnicero del Acabón, como se le conoce de otra forma, que acababa con la vida de
homosexuales, enviándolos a campamentos de esclavitud, decía que los revolucionarios se veían guiados por el amor de su pueblo. ¿Dónde está ese amor? No veo ese amor por ninguna parte. Hace 5 años, este mes, el 11 de julio de 2021, miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir libertad. Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana. Estos son los Estados Unidos de América, la ONU. Vamos a intervenir y no vamos a callarnos como hace usted con su pueblo. Interrumpo al orador. Es una moción de orden, una cuestión de orden de la delegación de Cuba. Antes de ceder la palabra, recuerdo al distinguido representante de Cuba que, de conformidad con el artículo 71, un representante que plantee una cuestión de orden no podrá intervenir sobre el fondo de la cuestión que se esté debatiendo. Con ello, cedo ahora la palabra al representante de Cuba sobre una cuestión de orden. Gracias, señor presidente. Pido que llame al decoro al señor representante permanente de los Estados Unidos. Esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no es un campamento de boinas verdes. Es usted un mentiroso, señor Walsh. Your remarks will be reflected. Los comentarios quedarán reflejados en las actas de la reunión. Y pido a los miembros que se ajusten a la práctica de las Naciones Unidas, en virtud de los cuales los debates se celebran de forma respetuosa. Y ahora cedo la palabra al representante de los Estados Unidos de América para que continúe con su discurso. Presidente, el régimen y sus representantes no quieren que escuchen lo siguiente. Hace 5 años, este mes, se va a celebrar el aniversario. Miles de cubanos se lanzaron a las calles de Cuba para pedir su libertad. Tenían hambre, estaban ya hartos, llevaban años sufriendo los apagones, estaban hartos del régimen que tiene miles de emisiones, mientras que su pueblo pasa hambre desde hace 67 años. El régimen se ha enriquecido en las élites, abusando a su pueblo, asfixiando la empresa privada, penalizando la disidencia con una economía comunista. El comunismo jamás ha funcionado, no funciona y jamás funcionará. Y cuando el pueblo cubano pidió algo mejor, algo diferente, tener una voz, el régimen pudo escuchar, pero decidió no hacerlo. Metió en la cárcel a 800 de sus propios ciudadanos y quiero leer hoy algunos de sus nombres. Tienen que escuchar sus nombres y ver sus rostros. Luis Manuel Otero Alcántara. Está en una cárcel de máxima seguridad. ¿Saben cuál fue su crimen? Expresión artística. Aparece aquí, lo cito. Su delito fue ser artista. Fernando Almadérez Rivera. Su delito es un músico y escribe canciones que no le gusta al régimen porque piden libertad. Miguel Castillo Pérez. Otro músico en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué hizo? Escribía canciones de rap que no le gustan del todo al régimen. Este joven, Duanes León Tobero, fantástico joven, un poeta, es un poeta, escribe poesía. 14 años en una cárcel de máxima seguridad. Y estos dos hermanos, Jorge Martín Perdomo, la ONU, todos ustedes han condenado su detención y pidieron su liberación. Vean sus rostros cuando pronuncian sus discursos, porque están en la cárcel por pedir libertad. Colegas, no son violentos, no tienen armas. Lo que llevan flores y escriben poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos, metiéndolos en la cárcel. Estos son los nombres que
La delegación que golpea la mesa no quiere que escuchen ustedes, no quiere que esta asamblea escuche estos nombres. No les gusta la disidencia ni la libertad de expresión. En lugar de ello, cada año se escudan en ese mito llamado el bloqueo. Pues hablemos de ese llamado bloqueo. Me dirijo a algunas de las delegaciones. Si existe un embargo, un bloqueo, como quieran llamarlo, ¿cómo es que la asistencia humanitaria de Canadá, Belice, Chile, China, Colombia, la Unión Europea, México, España, Rusia, Uruguay y de la ONU misma llega al país, como ha llegado en los últimos meses? Muchos mencionaban un petrolero que llevó 750.000 barriles de petróleo que llegó a la isla. Hay suministro de asistencia humanitaria. Y los buques de la Marina, desde luego, no están en torno a la isla bloqueando el comercio ni la llegada de la asistencia que llega a Cuba. Es un invento, es un embuste, una tergiversación. Y punto. Si existe un bloqueo realmente... A ver, yo vengo de Florida y yo he visto cómo los barcos se van de nuestros puertos con 500.000 millones de dólares en mercancías a Cuba. ¿Por qué Estados Unidos da más de 100 millones de dólares en asistencia? Hay otros países que también dicen que dan ayuda, millones de dólares a lo largo de los años. Nosotros 100 millones este año. Y se trabaja con el Vaticano y con la Iglesia Católica para dar alimentos y fármacos a los que lo necesitan. Además, asistencia que dimos después del último huracán. Y les pregunto lo siguiente, la cuestión fundamental. Si no hay alimentos ni combustible para los hospitales, ¿cómo es que hay combustible para el jet privado de la familia Castro? ¿Cómo puede ser que el presidente pueda permitirse, y lo pueden ver, tener una corbata de Hermès o su reloj de Rolex o el Montblanc con el que escribe? ¿Cómo puede ser que la familia de Castro pueda tener 700 mansiones en la isla, en la Costa del Sol y en Moscú? Tengo que interrumpir una vez más al orador porque hay una cuestión de orden por parte de la delegación de Cuba. Recuerdo a la delegación de Cuba y a todas las delegaciones, de hecho, las delegaciones pueden ejercer su derecho de réplica al final de la reunión de esta tarde. Así que voy a ceder la palabra al distinguido representante de Cuba en caso de que quiera plantear una cuestión de orden. Gracias, señor presidente. Es un asunto procesal. La delegación que se opuso y pidió que no se produjera este debate ha intervenido 2 veces. Lo hace ahora de manera ofensiva contra mi país. Le pido que llame al orador al decoro. Gracias. Your remarks will be reflected. Los comentarios quedarán reflejados en las actas de esta reunión. Y también le pido a los miembros que ajusten a la práctica de las Naciones Unidas. Los debates deben celebrarse de forma respetuosa. Continúe, por favor. Gracias, presidente. Querría decir que la verdad ofende y la verdad no es una falta de respeto. Siento mucho que la delegación de Cuba no quiera escuchar esto, pero desde luego esto no van a querer escucharlo. Hay una organización llamada Gallisa, una unidad del ejército que opera a la mitad de la economía. Tiene un fondo fiduciario de 18.000 millones de dólares. ¿Por qué no se preguntan, especialmente aquellos que contribuyen, a dónde va todo el dinero? ¿A dónde va todo el dinero? Los 18.000 millones de Gaesa. Si no lo han oído, búsquenlo. Ni un centavo va al pueblo cubano. ¿Y qué pasa con el comercio de esclavos actual? Porque envía médicos, el régimen envía médicos y enfermeros a todo el mundo y a la región.
Pero algo que no les cuentan, y seguro que ahora golpea la mesa para que no lo oigan, porque se lleva sus sueldos. Esos médicos y enfermeros no ganan nada. Les hacen trabajar amenazando a sus familias sin ganar nada. Y lo mismo con los mercenarios. Los colegas europeos, escuchen esto, hay miles de cubanos que están obligados a luchar ahora mismo en Ucrania. ¿Y saben a dónde van sus sueldos? Están en los bolsillos de la familia Castro. Van directamente al régimen. Por eso, yo me pregunto cómo pueden venir aquí y se pronuncian como se han pronunciado sobre Ucrania sin condenar al régimen cubano por enviar mercenarios a ese país. No cabe duda de que hay 2 millones de cubanos que han puesto en peligro su propia vida y se han ido. ¿Y a dónde han huido? A menudo a los Estados Unidos. Ahora tenemos a 3 millones de cubano-estadounidenses que florecen como emprendedores, como abogados, como médicos, como miembros de sus comunidades. Nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, es un cubano-estadounidense que representa a los Estados Unidos elevándose en nuestra propia sociedad. Los cristianos cubanos han sido perseguidos, los disidentes son enviados a campamentos, los afrocubanos son detenidos y cualquiera que se pronuncia paga el sacrificio último. Por eso, ¿por qué Cuba sigue pidiendo este debate y viene a intervenir? La respuesta es muy sencilla, porque echarle la culpa a los Estados Unidos es el único plan económico que tiene La Habana. Es lo único que les queda. Y se intentan lavar la cara a lo que hacen con un precio de $28.000 por hora. No cedan su voz a esta propaganda. No hay un bloqueo estadounidense. El único embargo es la guillotina que tiene el régimen sobre las cabezas de sus propios ciudadanos. Y cuando el régimen cubano sigue propagando estas mentiras, tienen que recordar las palabras de Fidel Castro, porque dijo, y cito, engañar al pueblo con falsas esperanzas siempre lleva a las peores consecuencias. Pues bien, las consecuencias se dejan sentir en el pueblo cubano, año tras año y tras año. ¿Cuáles son esas consecuencias? Años de apagones, una población que odia a su gobierno, tiendas vacías, hospitales que no funcionan y millones de cubanos que han huido la isla a la que tanto aman. Y les pido una vez más que tengan en cuenta lo que ha dicho el ministro de Cuba. Estados Unidos es racista. ¿Por qué tantas personas quieren venir a este país? ¿Por qué hay tantas personas que huyen de su país? El mundo no tiene que ayudar al gobierno cubano a esconder su codicia, su corrupción y su incompetencia. El pueblo cubano tiene derecho a la libertad y alcanzar las libertades que el pueblo cubano llevan anhelando desde hace tanto tiempo. Yo estoy del lado del pueblo cubano, el presidente Trump está con el pueblo cubano, el secretario Marco Rubio, un orgulloso cubano estadounidense, está del lado de los cubanos. Le pedimos al régimen que libere a estos prisioneros políticos, que permita una libertad económica genuina y que dé al pueblo cubano el derecho que este órgano dice defender. Estén del lado del pueblo cubano, no estén con el régimen que ha quebrado a ese país. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ha llegado la hora de tomar una decisión. Gracias, presidente. Bueno, familia, señores, después de ver el video, la pregunta que queremos hacerles a ustedes, la pregunta inevitable, es la siguiente. ¿Cuántas familias cubanas habrían podido comer con esos $84,000? Señores, no estamos hablando de $80,000, $50,000. Estamos hablando casi de $100,000. Señores, ¿cuánto se hubiera podido hacer con ese dinero en Cuba? Por ejemplo, ¿cuántos hospitales, escuelas o necesidades urgentes pudieron atenderse con ese dinero en lugar de gastarlo en pura propaganda sucia? Así que deja tu opinión, te leemos en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales y hazte seguidor en Facebook para poder seguir toda la historia de cada artículo que publicamos.